no lo hallé y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué al que ama mi alma. Lo busqué, te aseguro, busqué, pero no lo hallé. Bienvenidas, hermanas, a este Afeites de Mujeres, un tratamiento de belleza espiritual para ti. El tema para esta hora le he titulado Paloma Mía y leemos en el capítulo 2, versículo 14 del Cantar de los Cantares: Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto.
El Cantar de los Cantares está entre los libros sagrados de la Biblia como un canto de amor entre esposo y esposa, y simbólicamente habla acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Así es que como primer punto, como primer aspecto de esta enseñanza, vamos a ver que el Señor habla con un tierno lenguaje de pertenencia y le dice a su amada, le dice paloma mía. Y meditaba yo en mi corazón que el Señor, cuando habla con Pedro en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 18, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia es una transliteración del griego eclesia o eclesía, que quiere decir los convocados, los llamados fuera. Literalmente se traduce como asamblea. En el griego antiguo se utilizaba para llamar a los ciudadanos que salieran de sus casas y fueran a la plaza pública a las asambleas. Entonces, esta palabra el Señor la utiliza para los que Él llama. Para, como dice Pablo a los romanos, dice llamados a ser de Jesucristo. Y esto nos habla de exclusividad, nos habla de pertenencia, llamados a ser de Jesucristo. Es interesante que estos animalitos, una de sus características es que las palomas son monógamas, viven juntas para toda la vida. El apóstol Pablo, respecto a la iglesia, dice: yo os he desposado con un solo esposo. Y el Señor, Él es fiel. O sea, la palabra del Señor dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces nos está diciendo que Él desea de nosotros y Él pide de nosotros fidelidad. Por eso es que ella, la sulamita, campesina que está representando la iglesia en el Cantar de los Cantares, al principio ella dice: mi amado es mío. Y luego ella se expresa: mi amado es mío y yo soy de él. Al finalizar el Cantar de los Cantares, ella dice: yo soy de mi amado y conmigo él tiene su contentamiento. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que la iglesia es un pueblo exclusivo de Dios, un pueblo que el Señor llamó para sí. Para sí, llamados, dice, repito, el apóstol Pablo a los romanos, dice: llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, llamados a pertenecer a Jesucristo, a ser exclusivos. El Señor Jesucristo, cuando llamó a los suyos, a sus discípulos, dice que Él les decía: sígueme. Y a los que ponían trabas en su retraso, Él les decía: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de mí. Decía el Señor: el que no dejare esposo o mujer literalmente dice mujer, hijos, padres, por causa de mí y del evangelio, no es digno de mí. Entonces nos habla de exclusividad. El Señor es nuestro, Él ya se dio, pero quiere que nosotros seamos de Él. Por eso Él dice: paloma mía. Dios, dice su palabra, Dios es celoso, su nombre es celoso. El pueblo de Israel, ya lo hemos dicho en otras oportunidades en estos temas, el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que sacrificaba a Jehová y en los terrados también sacrificaba a los ídolos. Sacrificaba a los ídolos. Entonces Dios quiere que nosotros seamos solo de Él. Paloma mía, qué precioso. Bien, otro punto que miro yo aquí en esta lectura es la belleza de la amada, la belleza de la iglesia. Él le dice: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Y mire qué hermoso como dice en el capítulo 1, en el verso
verso 15 dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella. Aleluya. Bendito sea el Señor. Es como para que nosotras, las mujeres que tendemos a ser un poquito, ¿cómo podríamos decirlo? Inseguras de nosotras mismas, o de repente se tiende a no salir a la calle sin maquillaje. Precisamente a veces es por la inseguridad y otras veces es porque siempre tenemos la tendencia a querer ser más bonitas. Entonces, pero mire qué lindo para que como que lo tengamos nosotros en el espejo y mire que el Señor nos dice, por si nadie nos ha dicho un piropo, ¿verdad? Nadie ha llenado ese tanque corazón de nosotros, el Señor lo llena en esta hora y dice: he aquí que eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta, antes de hablar de la belleza, me gusta que le dice amiga mía, porque los amigos de Dios son, recuerde que en la palabra del Señor le dijo amigo a Abraham, y nosotros, dice la palabra del Señor, somos de los que seguimos las huellas de nuestro padre Abraham. En otras palabras, nosotros seguimos las huellas de la fe. La palabra del Señor dice: la belleza vuestra no es la exterior, sino la interior, la de un espíritu manso y apacible, dice, porque así se vestían aquellas santas mujeres. Entonces esa es la belleza, bendito sea el Señor, que Dios mira en nosotros. En este caso, en nosotras las mujeres. He aquí que eres hermosa, amiga mía. Ahora, el punto en que estoy es en qué radica la belleza de la iglesia. Fíjese que si usted lee en el capítulo 14 del libro de Levíticos, dice ahí que para la limpieza de los leprosos, dice que se tomaba 2 avecillas. Entre paréntesis, si no lo he mencionado, la paloma, los tórtolos, dice la palabra del Señor ahí, o los palominos, lo voy a leer. Capítulo 14 de Levíticos. Está hablando en el verso 2, dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará y ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. ¿Se acuerda usted cuando el Señor sanó no sé si fueron 1 o 10 leprosos y los mandó a que fueran donde el sacerdote para que los declarara limpios? Entonces dice que el sacerdote, para declarar, mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Si usted lee en el capítulo 2, dice que para la ofrenda de los pobres, y cuando la mujer, después de que tenía a su hijo, se iba a presentar al templo para la ofrenda de la purificación de su sangre, llevaba palominos o tortos, que es lo mismo, tórtolos o palominos, que es lo mismo del ave la avecilla. En otras palabras, lo que quiero decir es que los tórtolos o los palominos eran las únicas aves que se presentaban en los sacrificios. Los demás sacrificios de animal eran del vacuno o del ovejuno. Entonces eran becerros, o eran cabros, o eran ovejas. El punto es que es increíble que para la purificación, para la belleza de la iglesia, el Señor está representando ahí en la paloma. En primer lugar, se representa a sí mismo que muere el Señor
para santificar, para limpiar la iglesia. Dice que la avecía limpia se lavaba en la sangre, con aguas corrientes, en la sangre de la avecía muerta. Esto es maravilloso y eso nos remite a nosotros a Efesios en el capítulo 5. Esto es pero glorioso, capítulo 5, en el verso 25, vamos a ver 23, desde el verso 23 dice, porque, permítame. Sí, en el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Aleluya. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el Señor se entregó a sí mismo para santificarnos y nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra, para que nosotros fuéramos presentados delante de Él una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso es que en el Cantar de los Cantares le dice a la iglesia, he aquí que tú eres hermosa, he aquí que tú eres bella, bendito sea el Señor, porque Él dio su vida, Él dio su sangre. La belleza de la iglesia radica en la santidad imputada, bendito sea el Señor, en la santidad que recibimos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra del Señor dice que nos entreguemos nosotros voluntariamente a Él, así como Él se entregó por nosotros. Nosotros debemos entregarnos, bendito sea el Señor, a ese amor tan puro, a ese amor tan hermoso. Después vamos a seguir leyendo, pero voy por otro punto. La iglesia, punto número 3, la iglesia metida en Cristo, como leemos ahí mismo en Cantares, siempre en el 2:14, dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice, ahí mismo también en Efesios, vamos a leer en el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y mire qué interesante que anteriormente dice que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales nosotros anduvimos en la corriente de este mundo, siguiendo los deseos de la carne. En otras palabras, nosotros andábamos leprosos, contaminados con el pecado, porque sabemos que la lepra representa al pecado. Entonces dice que a pesar de lo inmundo y sucio que andábamos nosotros, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, bendito sea el Señor, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, Él dio la vida. Esa vida hay que tomarla. Esa vida hay que recibirla. Por eso el Señor mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el que creyere es el que recibe esa salvación. Por supuesto, en la palabra del Señor, creer y obedecer son sinónimos, son los dos pies de un solo cuerpo, pero este es otro punto. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo de Dios sois salvos. La palabra gracia quiere decir regalo de Dios, un don gratuito. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, la palabra del Señor es un solo conjunto. Cuando el Señor mandó predicar
predicar, dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Como lo ha estado enseñando mi esposo en otras ocasiones. Dice que el bautismo nos mete, el capítulo 6 de Romanos, somos plantados con Cristo juntamente con Él en el bautismo para muerte. Entonces es una muerte simbólica. La muerte de Cristo se nos aplica simbólicamente a nosotros a través del bautismo, y es ahí donde se nos imputa la justicia de Cristo. Entonces dice, mire, recuerde que estamos en la porción donde dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Y uniendo esto con Efesios, dice que el Señor Jesucristo nos dio vida a nosotros, aunque andábamos muertos en delitos y pecados, y dice que juntamente con Cristo, cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos, Cristo nos dio vida. Cristo murió y resucitó para dar vida, para dar salvación. Pero ¿cómo se adquiere esta vida? Cuando creemos el mensaje y por ende lo recibimos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos dice que ustedes oyeron y recibieron, creyeron la palabra y la recibieron, y ustedes perseveran en ella. Entonces, el creer en Jesucristo y el obedecer el mandato de recibir las aguas del bautismo mire, aunque nosotros no lo entendiéramos el concepto, lo importante es que las personas obedezcan el llamado. El Señor Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, y esto es individual, y fuere bautizado, es individual, no es que lo bauticen, es que cada individuo tome la determinación de tomar las aguas del bautismo. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y por qué? Porque el bautismo, repito, capítulo 6 de Romanos, nos introduce por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y por eso es que dice en el Cantar de los Cantares, paloma mía que estás en lo escondido de escarpados parajes, en la hendidura de la peña. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, eso de la hendidura de la peña. Usted sabe que Jesucristo es la roca, la piedra de la iglesia sobre la cual está fundada. Dice que cuando le hirieron al Señor, aquel soldado le hirió su costado, dice que sangre y agua salió de él. Cuando otra figura preciosa que se nos ha enseñado, porque entre paréntesis, esta palabra no es revelación propia, sino el entendimiento que a través de la enseñanza de la palabra hemos recibido. Bendito sea el Señor. Entonces dice que así como Eva fue sacada del costado de Adán, así la iglesia fue sacada del costado de Cristo y fue limpiada. Entonces nosotros estamos metidos en Cristo. Cuando fue sacada es para hacer figura de la iglesia, de la compañera. Bendito sea el Señor. Vamos al siguiente punto, a hablar de compañerismo, pero no sin antes repetir el versículo 6 de Efesios 2, que dice, y juntamente con él, o sea, hablando de Cristo, juntamente con Cristo nos resucitó. Por eso dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Estamos, decía el hermano Otto, estamos metidos dentro de la divinidad. Ahorita lo estamos legalmente, es una posición legal, porque estamos sentados, dice, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aunque en la casa no tengamos muebles, aunque los muebles estén rotos, o aunque nos sentemos en bancos, o aunque no tengamos ni en qué dormir, pero nosotros estamos espiritualmente, legalmente sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria sea su nombre.
Entonces decía el hermano Otto, vamos a estar metidos dentro de la divinidad sin ser Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es, como dice la palabra del Señor, el cuerpo de Cristo. Vamos a estar, aunque lo estamos de hecho hoy por el bautismo, estamos legalmente metidos en Cristo por el Espíritu Santo. Dice que hemos sido metidos en Cristo, pero de hecho, o sea, literalmente vamos a estar ya en la resurrección cuando seamos uno con Él. Entonces vamos a estar metidos dentro, bendito sea el Señor, y esto es un gran misterio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Efesios 5, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Ya no van a ser dos, serán una sola carne. Y el apóstol Pablo dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, esto es increíble porque de entre todos los entes del universo, la iglesia es el que tiene el privilegio más grande porque va a ser uno, bendito sea el Señor, con Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Bien, seguimos con el siguiente punto, sería el cuarto punto, un Dios que llama a la comunión. Repito el versículo de Cantares: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Un Dios que busca la comunión. Fíjese que nosotros leemos en Marcos el capítulo 3 en el versículo 14 cuando llamó a los discípulos. Dice que llamó a 12 de ellos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y si usted lee en este Cantar de los Cantares, dice que él le dice a su amada que salgamos al campo. El Señor Jesucristo le dijo a su iglesia: yo los he puesto a ustedes para que ustedes den fruto. El Señor hace una comparación de la iglesia. También lo hizo con Israel, de una viña, porque el Señor busca un fruto. Ese, por supuesto, sería otro punto, pero es tanto fruto del Espíritu, fruto de la obra que Dios hace uno, como fruto de servicio, de servicio individual y en conjunto como iglesia que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, en primera instancia dice que Dios llamó así a los que él quiso para que estuvieran con él y después los envió a predicar. ¿Recuerda usted de Marta y de María, que dice que María estaba sentada a los pies del Señor y Marta estaba sirviendo? ¿Qué cosa es mejor? En cada cosa en su momento. El problema es que Marta, sin adorar, Marta sin tener comunión, se fue al servicio. Entonces por eso les dijo el Señor: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, porque después de estar en la presencia del Señor es que se va a trabajar. Dios hizo a Adán y a Eva y los puso en el huerto para que lo labraran, para que dieran fruto, para que lo multiplicaran. Pero antes de trabajar en el huerto, ha enseñado nuestro pastor general, hizo el sábado. ¿Para qué? Para que después del reposo se fuesen a trabajar. Bendito sea el Señor. Por eso es que decía del sacerdote, decía que debería de ponerse ropa que no lo hiciera sudar. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor, el trabajo del Señor es duro, es tremenda la carga, pero si se debe de hacer en reposo, se debe de hacer después de estar en su presencia. Pero recuerde que estamos en el punto, dice: hazme oír tu voz, de un Dios que busca comunión. ¿La comunión para qué? Fíjese que esa palabra comunión, porque la palabra del Señor dice también que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esa palabra comunión quiere decir koinonía, quiere decir un asociado, un compañero. Bendito sea el Señor.
Y esto es un privilegio tan grande y tan hermoso que Dios llama a su iglesia y la pone como figura de una mujer, ¿verdad? Él como esposo, como cabeza, como el jefe, y ella como el cuerpo, representada en la mujer. Y compuesta, por supuesto, en Cristo dice no hay hombre ni mujer porque somos cuerpo de Cristo. Entonces, para ser una compañera, una socia, un asociado. Personas que son llamadas por Dios para que seamos socios, para que seamos compañeros de Dios. Esto me trae a mí a la mente cuando el Señor dice de Abraham: ¿acaso haré algo yo sin que se lo diga a mi amigo Abraham? Esto es increíble. Dios dice, voy a hacer algo sin decírselo a Abraham. Y Dios permite que Dios ya conoce todas las cosas y permite que Abraham interceda por su sobrino Lot. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la comunión con el Espíritu hemos sido llamados a tener comunión, que al momento de orar, por supuesto, la oración sí, el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, sí es para pedir, pero recordemos, es pedir incluso, por supuesto, para nuestras necesidades, porque el Señor quiere suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Sin embargo, la oración va más allá de pedir, es de llegar al corazón de Dios, es de conocer el corazón de Dios y que, como nos ha enseñado nuestro pastor, que Dios hable también a nuestro corazón. Es de una comunión íntima con Dios, de llegar, como lo hizo Abraham, a conocer el corazón de Dios para pedir como conviene. Por eso dice que por el Espíritu se hablan misterios con Dios y que el Espíritu Santo, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu dice habla misterios con Dios porque conforme a la necesidad intercede por los santos. Entonces, un Dios que busca la comunión, un Dios, esto es increíble, dice, paloma mía. Quiero repetir para que se quede en la mente y en el corazón de cada una de mis hermanitas preciosas que escuchan la palabra. Dice que estás en los agujeros de la peña, metidos en Cristo. Dice, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. Y cuando una de las acepciones de la palabra orar es acercarse, es estar frente a. Entonces el muéstrame tu rostro es cuando nosotros vamos a orar. El Señor, como cuando el rey vio a Esther y ella iba con temor y él extiende su cetro. Bendito sea el Señor porque le agradó ella y nosotros le agradamos por la belleza que se nos ha sido imputada en Cristo Jesús. Entonces dice, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz. Al Señor le agrada oír nuestra voz. Al Señor le agrada oír su voz. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bendito sea el Señor. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu dice, va a interceder o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Un Dios que busca la comunión con nosotros. Un Dios que llegaba al atardecer, al soplo de la tarde, a hablar con Adán, un Dios que iba también en la tarde, al soplo de la tarde, no sé si literalmente así dice la escritura, hablar también con Abraham. Un Dios que le dijo a Moisés que le hicieran un tabernáculo porque desde ahí se iba a comunicar con el pueblo. Un Dios
Bendito sea el nombre del Señor que dijo de Salomón cuando hizo el templo, que desde ahí, cuando tu pueblo tuviera problemas, si desde este lugar tú vas a escuchar su voz, dijo Salomón. Un Dios, bendito sea el Señor, que se tabernaculizó entre nosotros, que se hizo hombre, que tomó, que siendo igual a Dios, se tomó cuerpo de hombre, tomó la naturaleza de hombre de la carne, pues o sea, se hizo hombre para estar con nosotros, para venir a ser, dice la palabra del Señor, sumo sacerdote y a compadecerse de nuestras debilidades, para conocernos a nosotros, pero también para enseñarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra y realmente yo pido al Señor que, así como ha sido bendición para mi vida, que así sea bendición para la vida de ustedes, para la vida de cada una de mis hermanas que la oyen, y esta palabra nos sirva para acercarnos con confianza al Señor. Que esta palabra quite la depresión, que esta palabra quite la tristeza y que implante gozo, pero que a la vez esta palabra también para aquellas personas que no conocen a Cristo, especialmente en aquel punto que habla acerca de la salvación, acerca del quitar el sucio, bendito sea el Señor, es solo a través de Jesucristo, como dice ahí en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ufane, sino es un don de Dios. No por obras, sino por gracia, porque es un regalo de Dios. Aún la fe es un regalo que Dios nos da para que nosotros seamos salvos. Gracias por atencionar la palabra del Señor, que el Señor añada bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús les dé gozo y paz, y que recibamos esa belleza implantada por el Espíritu Santo a través de la palabra, y que usted se atreva a hablar con Dios, atreva a hablar misterios con Dios, y tenga ese deseo fervoroso de acercarse a su Señor con confianza. Dios les bendiga, mis hermanas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a todas por su atención.